buenas noches a todos ustedes. Gracias por esperar estos minutitos hasta que nos hemos conectado. En Infoempresas hoy estamos recibiendo a la primer mujer en este segundo ciclo de nuestras entrevistas a empresarios. Y hoy vamos a recibir a Titina Fernández, una óptica de Óptica Galileo con mucha trayectoria dentro de nuestra ciudad. Muy buenas noches, Titina. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Rodi. Hola Martín, hola Titina, hola audiencia. La verdad que una entrevista especial hoy, un episodio fuera de lo común, así que con mucha expectativa por lo que pueda contarnos Titina. Es así, nosotros siempre hacemos hacer cosas a gente que no está acostumbrada a hacer. No estoy... Pero hoy sorprendiste con el video que mandaste. ¿La verdad? No sé, fue así nomás, me dijo, ahí estaba en el taller trabajando, le digo, bueno, dale, así no. Bien, bueno, nuestras ideas siempre tratamos de plasmarla con entrevistas para conocer a las personas, a sus empresas y bueno, con muchos años de trayectoria, como decíamos, Bueno, no tanto, Titina. No, tampoco para tanto. Cuando circulamos por la calle 12 siempre vemos una óptica que es imponente, que siempre está renovándose, que siempre tiene una linda vidriera y justamente es Óptica Galileo. Y bueno, Titina, contanos un poco cómo fue, cómo arranca tu idea de trabajar dentro de una óptica y ponerla siempre a la vanguardia. Bueno, la idea del estudiar óptica no estaba dentro de mis planes y un día conversando con un tío me dijo que él tenía un sobrino que tenía óptica en Posadas y que era una carrera corta. Yo estaba con bioquímica, odontología, bueno, busqué porque era una carrera corta, es la verdad, pero la verdad no me puede gustar más. Amo mi profesión, esa es la realidad. Así surge toda esta historia de la óptica. Pero bien, ¿dónde naciste? ¿Sos de Sáenz Peña? ¿Sos de las zonas urbanas? ¿Sos de la zona rural? ¿Cómo es un poco tus comienzos? Siempre viví hasta que terminé la primaria en el campo, a 12 kilómetros de acá, en un lugar que se llama La Mascota. Ahí terminé la primaria. Después la secundaria, justo cuando termino la primaria, fallece mi mamá, yo tenía 11 años y entonces ¿qué hacían conmigo? Y entré pupila al Colegio Misericordia, que en esa época eran las recibían chicas, pupilas. Recibían pupilas. Hice toda la secundaria ahí, bueno, y después me fui a estudiar a Rosario. Vos sabés que nombraste La Mascota, sí. Cuando me iba yo en mis comienzos también, sí. Veía una despensa España 82. Esa era mi casa. ¿Esa era tu casa? Sí, esa era mi casa. Recordaba, España, para todos los ochentosos, sí. España 82 era el lugar de nacimiento sí. O de crianza, digamos, de Titina. Qué bueno. Sí, esa ¿Y era tu papá estuvo teniendo la despensa cuánto tiempo? Tenía realmente carnicería, trabajaba el campo y... ¿Era un ramo generales? Sí, en esa época es como que había de todo un poco, porque se tenía la mercadería para vender a la gente que trabajaba, que levantaba la cosecha, entonces se tenía de todo un poco, pero el rubro fuerte de él era la carnicería. Sí. Y muy pegado a la parte de España, ¿no? Sí. Siempre fueron aparte, de la colectividad y en la familia, viste que también tengo mis primos, mis tíos que también estaban dentro del rubro, pero sí, siempre muy pegados, porque los hermanos de mi papá eran 10 hermanos y uno solo nació acá, pero todos eran españoles. Sí. Mirá vos. Bueno, es parte de nuestra historia, de así somos, de así venimos, así nos hicimos. Y bueno, para quienes no conocen, así como el Instituto Misericordia tenía mujeres pupilas, el Instituto Don Orione tenía pupilos hombres.
Entonces esa era la diferencia entre estos dos colegios religiosos. No nos dejaban salir para nada, pupila era pupila, Pupila no era podíamos pupila. salir. ¿Realmente pupila? ¿Era salir el fin de semana o cómo Los era? fines de semana, las que estábamos cerca y podíamos, ¿viste? Algunas eran de muy lejos y no se iban todas las semanas. ¿Sí? ¿Y cómo fue esa época, esa vivencia de pupila? ¿Cómo la pasaste? Bien, yo calculo que fue la mejor idea porque de no tener a mi mamá a esa edad, el hecho de estar ¿Cuántos años tenía cuando fue? 11. 11. Entonces el hecho de estar con gente de mi edad y en un ambiente toda con chicas así, estuvo bueno, ¿entendés? Si no hubiese Buena sido experiencia. quizás muy triste, Claro, hubiese sido más difícil pasar el momento, me parece. Seguramente, y haciéndote cargo tal vez de cosas dentro de la casa, porque estabas ahí adentro y trabajarla. Pero bueno, es una historia de vida y en ese momento también, si bien eran pupilas, también había chicas de la ciudad que se sumaban al colegio Misericordia. También. Había de las dos. Sí, mi papá venía a verme todos los días. Mirá ¿Sí? vos. Todos los días, sí. Lo dejaban porque por ahí no se permitían tanto, pero él todos los días iba a verme, a la noche, a la tardecita. ¿Y ahí hiciste primario y secundario? No, secundario. Ah, El secundario. primario en Está el bien, campo. Está bien, también porque eran los 11 años. Sí, sí. Y comentaste que estudiaste en Rosario. Venís de una infancia de la primaria en el campo, un colegio secundario dentro de un colegio religioso y de pupila, y luego tener que estar estudiando en Rosario, ya haciéndote sola, porque bueno, no había nada que te contenga, como era en este caso el Colegio Misericordia. ¿Cómo fue esa experiencia? También buena, porque fui a una pensión que era como una gran familia. Entonces estuvo bueno, estaba bien. Yo fui con 16 años. Mirá vos. Porque como había ido a la escuela del campo muy chiquita, en esa época no había problema de edad. Entonces... Acércate un poquitito más. Fui a los 16 años, justo en el año 78, cuando estaban los militares, Claro. Así que fue toda una historia de papelerío, que no podía estar una menor allá, pero a los 19 me recibí y bien, fue buena la experiencia en ese lugar, muy buena. Quedó una amistad con las chicas que vivían, con la dueña de la pensión, se hizo una amistad muy fuerte. ¿En qué momento te diste cuenta que la óptica era lo tuyo y que te despertaba esa pasión? Cuando fue pasando más el tiempo, más. Al principio quizás no tanto, pero cada vez me gusta más. El tema práctica y esas cosas empezó... Las prácticas las hice en esa época, exigían determinada cantidad de horas de práctica para poder recibirte. Bueno, practiqué en óptica Petrov, De Jorge. de Jorge, que también tenía un tío que era amigo, entonces le habló y cada uno podía hacer las prácticas donde quería, entonces yo las hice acá. Re bien, porque estaba en la parte del taller, ahí adquirí experiencia del taller. O sea, manejar, darle forma a los cristales, y eso es el taller dentro de una óptica. Sí, en esa época, en algunos, ahí también se tallaban los cristales, pero ya como que se empezaba a comprar y a tallar. Anteriormente sí se tallaban en las ópticas. Yo me Pero acuerdo la de ópticas que tenían una gran cinta que ibas perfilando. Bueno, eso se sigue haciendo, ¿no? Sí. Nada más que... Con otra herramienta, a lo mejor. Claro, sí. Sí, ahora aparte de eso hay máquinas que son automáticas y que hacen ese trabajo. Y que te lo dejan justo para poner dentro del Exacto. mínimo detalle. Es le das. perfecto, el trabajo que hace la máquina es perfecto. Muy Y bien. después de óptica Petrov, ¿dónde siguió Y después, tu experiencia? Justo cuando yo terminé de estudiar, se había ido el óptico que tenía, la óptica Santa Lucía, que tenía un regente, porque el dueño no era óptico. Entonces, Popov. Perdón, el dueño era óptico, pero vivía en Córdoba. Sí, Entonces él sí. tenía que tener acá un regente. Bueno, yo terminé y justo se quedaron sin óptico y se enteraron y me buscaron. Mucha suerte. Y no tenía ni el título, entonces comencé a trabajar ahí y trajeron un óptico de Córdoba hasta que yo tuviera el título, pero fue automático. Enseguida que terminé empecé a trabajar. Tuve 10 años ahí.
Ah, Qué gran bien. experiencia y en una óptica tan tradicional, porque bueno, estaba la óptica que ya era Popov, y después pasa a Esteban. En ese momento creo que había solo 5 ópticas, sí. Sí, entonces bueno, había mucho mercado, por decirlo de una manera, y Sí. bueno, tenías una experiencia de las prácticas, bueno, ahora estabas ya trabajando en una óptica y bueno, esa historia también fue muy rica. Muchos te conocimos dentro Sí. de esa óptica. Sí, ahí hacía también parte de atención al público, parte del taller, de todo un poco. Cuando yo terminé, mi papá me quiso comprar una óptica que vendían en Charata, una Ajá. óptica que estaba funcionando y la vendía. Y no me animé, porque quería tener experiencia primero y no me animé, no quise y bueno, no me arrepiento. No, seguramente, pero encima, o sea, fíjate cómo hubiera sido la vida de ahora, de haber estudiado allá en Rosario, ahora te ibas a otra ciudad y era como no terminar de echar raíces, por decirlo de una manera. Me en costó un lugar. volver, no quería ¿Sí? volver, sí, Mira. sí. Ah, ¿sí? Sí, ¿Te sí, estaba trataste muy bien hallada. allá? Sí, sí. Era una carrera universitaria en Sí, un nivel terciario. Terciario, funcionaba en la Facultad de Ingeniería terciario universitario. y era dentro de ese colegio una especialidad era óptica. Era un colegio técnico, como decir acá la Politécnica, Mirá vos. y dentro de cuando llegabas a cuarto año creo que tenías varias especialidades y entre esas estaba óptica. ¿Y cuántos años fueron? Porque si bien dijiste que era una carrera corta, ¿cuántos años fueron? 3. 3. Tres. Más o menos. Pero en esa época se rendía examen de ingreso también, ¿eh? No ingresaban todos. No era libre, bueno. eso Vos la también. pasaste bien en Rosario. ¿Y don Sí. Fernández acá cómo estaba? ¿Te Y extrañaba? también, y yo creo que sí. ¿Te lo manifestaba? ¿Te llamaba por teléfono? Ahí no te podía ir a ver. Por teléfono en esa época nada, cartas. ¿No, che? No, cartas solamente. Imagínate, ahí no te podía ver todos los días. Mi papá no sabía leer, ¿no? Ah. Pero siempre fue muy duro para demostrarle el cariño. Pero me contaban de que cuando leía las cartas lloraba, así que sí, se ve que me extrañaba. Sí, seguro, seguramente. seguro. Sí, sí. Bueno, pero el otro día con la experiencia de Carlitos Chapur, también decía de que el padre muy duro al inicio, o sea, es como que su infancia o sus comienzos fueron duros y querían que preparara a los hijos para la actividad y que no iba a ser fácil la actividad. Entonces, por ahí muchas veces endurecían la relación los padres con nosotros, digamos, porque Sí. a mí Sí, me sí, pasó sí. lo mismo. Pero bueno, era justamente demostrarte de alguna manera que no iba a ser fácil el camino y bueno, y te preparaban para la realidad. Y bueno, nos estás contando cómo fueron tu trayectoria y ¿qué te decidió? Primero no quisiste que te compraran una óptica. ¿Y qué te decidió luego a decir, bueno, ahora sí quiero la mía? Ah, bueno, porque ya había adquirido mucha experiencia. Estuve 10 años trabajando ahí y adquirí mucha experiencia. Aparte, mi papá tuvo la mejor idea de cuando yo siempre quería que compre, vivíamos en el campo, que compre una casa acá, ¿no? Y él decía, no, cuando compre voy a comprar en la 12. Yo quería en cualquier lado, quería vivir. Decía, no voy a comprar en la 12. Y bueno, y compró donde está la óptica hoy. Entonces yo en esa época, cuando estaba trabajando, yo ya tenía el lugar físico. Que eso fue... Pavada de lugar, ¿eh? Claro. Cuadra del eso- 400. La, eso cuadra, la es una recordada gran- cuadra del 400. Claro. Impresionante. fue una ayuda muy importante porque desde un principio no pagar alquiler y tener un lugar tan bueno fue gracias a la elección de él, ¿no? Sí, seguramente. Y al esfuerzo también seguramente, porque no habrá por salido barato en supuesto. ese momento. No. Y ahí estaba antes el Banco Credicop en ese lugar. Mira vos. Sí. A todos los que nos están mirando por YouTube, los invitamos a hacernos sus comentarios, sus preguntas a través del chat de YouTube o también a nuestros teléfonos para nosotros transmitir a Titina todos los saludos, todos los agradecimientos, todos los reconocimientos y bueno, la pregunta que consideren conveniente para ella y que nos cuente un poco más de lo que es la historia de Óptica Galileo. Y ese inicio, bueno, ya tuviste tu local propio porque tu papá así siempre lo quiso y debiste comenzar a trabajar. ¿Cómo fue el trato con los proveedores? Que si bien ya los conocías algunos, tenías que hacer tu propio stock, hacer tu propia clientela. ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, yo tenía compradas, iba comprando algunas cosas, algunos aparatos, algunos cristales, siempre con mucho sacrificio, honestamente, porque, por decirte, en esa época cuando salí adjudicada, lo vendí y yo no tenía en qué andar, ¿no? Pero lo vendí y con eso me compré unas cajitas de cristales y con eso arranqué. Y al principio, el primer día, tuve miedo como que era el primer anteojo que hacía cuando lo hice sola en la óptica. Y después fui tomando confianza, como siempre, ¿no? No, por supuesto. Pero el local era chiquito, tenía muy poca mercadería, lo que se veía, y no tenía los cajones vacíos, no tenía casi nada. A los proveedores sí, los conocía todos, entonces tenía esa ventaja también de que me daban la mercadería financiada, claro. Y bueno, y era otro Pero trato de ese me costó momento. también porque abrí en un diciembre y justo venían las vacaciones, entonces me costó, pero no, Bueno, salimos adelante. Nuestra zona se caracteriza porque diciembre y enero Claro, no hay mucha no gente. pasa nada. No pasa nada. Hace mucho calor, muchos se van de vacaciones. Y- Comienzos duros seguramente, pero en alguna etapa de la parte comercial, ¿recordás un momento realmente crítico donde económicamente te fue mal? No, siempre, lo que pasa es que no pagaba alquiler, trabajaba sola, no tenía ningún empleado, entonces como los gastos no eran mayores, no tuve esos problemas. Al principio, la primer vuelta de los proveedores cuando querían cobrar, ahí sí, porque no tenía, pero no, siempre hubo altibajo, ¿no? Épocas buenas, malas, pero no recuerdo ninguna época en especial así. ¿Alguna que te haya tocado una crisis muy complicada? En algún momento creo haber escuchado la historia que tuviste que vender una moto para poder pagar. Sí, bueno, esa fue la primera vuelta porque los proveedores, ellos vienen cada 3 o 4 meses. Sí. Vinieron en diciembre, me dejaron la mercadería, cuando volvieron en marzo, yo no tenía No un había peso. nada. Pero lo único que tenía era una zanela que me habían regalado mis tías. Bueno, la vendí y pagué las cuentas. Y después mis tías, las hermanas de mi mamá, me volvieron a regalar otra. Así que bueno, he solucionado. Se ha solucionado el problema, pero bueno, esto demuestra cómo el negocio no se hizo de un momento a otro. No. Pasó todo un momento de esta incertidumbre, de no saber cómo lo vas a pagar, de que no es sencillo. No es como tal vez hoy muchos piensan que abrís un negocio y ya tenés que estar los trabajando. comienzos creo que nunca son fáciles. Aparte, en cuanto al rubro es muy lenta la vuelta. O sea, vos te haces un anteojo hoy y tenés un control a los 2 o 3 años. Entonces no es fácil, no es muy rápido el recambio del anteojo. Claro. Pero eso cuesta, pero sí puedes tener Hay que ir agregando otro tipo de accesorios y otras cosas como para también tener rotación. Qué sé yo, digo, anteojo de sol o alguna otra cosa. Sí, también, pero el anteojo de sol también, no es una cosa que se cambia muy seguida. Aparte, no es como la ropa, que por ahí vos tenés, está mal, ¿no? No tendría que ser así, pero uno tiene 20 vestidos y un anteojo. Es así. Sí. No te hace juego el anteojo con la ropa. ¿Viste? Es No que era tendría vicio. que ser. Tendría que ser. Hay algunas clientas que sí tienen muchos, que son las menos. Claro. Pero es así, la gente con un anteojo ya está. ¿Cómo te llevas con el tema de las generaciones nuevas, de los ópticos de la UNCAUS? ¿Hacen pasantías? ¿Tomás gente? ¿Cómo? No, creería que no hacen porque como que no debe ser obligatorio, la verdad que no sé bien. Algunas veces han venido chicas conocidas que han hecho prácticas ahí, hubo varias, pero ahora hace mucho que no aparece nadie, así que calculo, era más que nada cuando venían por una cuestión de alguien que conocía, que me pedía, por una amistad, pero ahora hace rato que no, calculo que no debe ser obligatorio. Para hacer los primeros pasos, como hiciste vos en su momento con Petrov y claro, la otra en óptica. esa época cuando yo Ahí estudié exigían, sí, pero obligaba. es importante también hacer primeros pasos
en otros comercios. Depende de cada uno. Hay gente que se recibe y no tiene problema, se anima, se instala, y yo fui más miedosa. Claro. Tocó Rodi un tema y es también interesante analizarlo, porque bueno, mucho se decía de que tener la fábrica de ópticos, es decir, la universidad, la generadora de estos nuevos profesionales, iba a ir en detrimento de la comunidad de ópticos. ¿Cuál fue tu perspectiva en ese momento y cómo lo ves hoy? Por ahí uno tiene un cierto temor cuando recién empieza, pero quizás después se va uno acostumbrando, la población que se va aumentando, que se reparte. Honestamente, hace unos años que es como que yo no tengo en cuenta eso, ¿no? Claro. Pero... Hay chicos del interior que vuelven a sus ciudades, entonces, si bien hay muchos ópticos, pero bueno, se van distribuyendo por las distintas ciudades, ¿no? Lo mismo es, bueno, se decía del tema de de farmacia, de los farmacéuticos. Sí, hoy en día más que eso, el tema es, hay mucha más competencia desleal en cuanto a la venta ilegal que hay de anteojos de sol en todos lados, que no son buenos. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las redes, que también hay mucha venta de armazones incluso, que a veces los traen y uno, si lo toca, a veces no es buena calidad, se puede romper. Hoy en día es más que nada ese es el problema. La competencia desleal, que es lo que muchas veces la Asociación de Ópticos del Colegio siempre difunde, porque tenés los que vienen con aumento, tenés los anteojos de sol, bueno, que dañan la vista más que cuidártela del sol. Y tenemos ordenanzas a nivel provincial y a nivel municipal. Lo que pasa es que es muy difícil hacerlas cumplir, ¿no? Porque tenés que estar ahí policía atrás, entonces es muy difícil. Sí, bueno, acá nos habla Edgardo Fernández, muy buenas tardes, saludos, gran trabajadora, gran madre, gran prima, bueno, y después vienen para nosotros, pero eso no importa. Bueno, entonces estamos en esta conversación yendo por el time lapse de Óptica Galileo, donde Titina nos está contando, y contanos también un poco cómo ves esta evolución que estabas contando de antes había cristales y ahora ya no los hay. ¿Cuál es la tecnología? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué es lo que el material que se está usando actualmente? Se usan varios materiales, sobre todo lo que se dejó de usar es el vidrio, que el mineral es el vidrio, se dejó de usar prácticamente. Hay algunas personas que lo siguen queriendo, pero se fueron los costos muy altos porque ya no se trabaja en serie como los otros. Todos los materiales que se usan son más livianos, no se rompen. En los niños, por ejemplo, bueno, tiene que ser eso indicado sí o sí. En las personas mayores también, porque por ahí se pueden caer, se pueden cortar. Y en cuanto al trabajo de la óptica, se toma la receta. Los cristales ya no se tallan en las ópticas, se los pide. Hay varios laboratorios, grandes, hay 3 en el país. Entonces se hacen los pedidos y después en la óptica se hace el calibrado, que se llama el armado del anteojo. Que te quede justo en la zona se toma el punto focal. Haciéndolo bien, se toma el centro de pupila, la distancia interpupilar, y de acuerdo a eso se centra el cristal para tener mejor visión. ¿Cómo es el tema de capacitación? Los multifocales son lo último, que hace muchos años que existen, pero ahora es como que recién se está trabajando bien con eso, ¿viste? Que son los que con un solo anteojo tenés todas las visiones, lejos, intermedio y cerca. ¿Cómo es el tema de la capacitación con las nuevas tecnologías, los nuevos productos que salen? ¿El laboratorio manda información? ¿El mismo viajante es el que viene el No, proveedor? los laboratorios generalmente sí mandan información, hacen folletería, pero dan cursos también. Sí, generalmente cuando salen productos nuevos, que ahora salen continuamente, dan cursos, sí.
Sí, porque es importantísimo, me imagino que en un ámbito que cambia tan rápido, estar vigente con Informado, respecto, claro, sí. con respecto a las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, los niños, y cómo está desde tu punto de vista, desde alguien que está relacionado con la visión, ¿cómo lo ves, cómo afecta la nueva tecnología a los chicos? En mi caso yo puedo observar que desde muy chicos ya comienzan a utilizar anteojos, ya sea por miopía o por otra patología, pero ya desde muy chicos. Bueno, una de las cosas es que antes no se controlaba como ahora, ¿no? Sí, desde el Antes, jardín te exigen. Ahora te exigen y gracias a esas exigencias se descubren patologías que por ahí no, si no, no te das cuenta. Y yo creo que sí, que va a afectar mucho el tema de los celulares, por ejemplo, ¿viste? Porque cuando son muchas horas deterioran la visión por el brillo, Me contaba una profesional que es porque no hay la acomodación. De la acomodación, claro, exactamente. porque es muy cerca siempre el punto. Estando varias horas en una misma distancia, el músculo de la acomodación no trabaja, entonces cuando son chicos todavía lo acomodan, pero después sí va a haber más problemas visuales. Sí, se los está notando. Y entonces, en eso está bien que se haga esos controles desde temprano. Sí, perfecto. Sí, bueno, la gente nos sigue escribiendo. José Luis González nos hace una pregunta. Dice, la Facu genera mano de obra. ¿Qué se necesita para abrir un comercio de ese rubro? Actualmente se necesita, estabas mencionando que una óptica necesitaba en algún momento un técnico que respalde, sí, eso sí, lo sigue exigiendo. Sigue existiendo. Que ahora creo que escuché un comentario por ahí que hace unos pocos días empezaron a controlar porque por ahí hay ópticas que no tienen un regente. Un regente, o sea, un profesional sí. Que te esté trabajando las recetas. Tantos años, desde 1990 con tu empresa, estás viendo pasar muchas generaciones o varias generaciones, padre, hijo, en algunos casos ya abuelos. ¿Cómo te sentís con esa situación? ¿Te reconforta que te sigan eligiendo a pesar de la cantidad de otras profesionales que están en tu área? Sí, re agradecida a mis clientes, la verdad que confíen en la óptica es espectacular. Tengo clientes que desde pequeñitos así venían a la óptica y ahora siguen viniendo. Sí, es buenísimo. Es muy reconfortante ver el seguimiento y la confianza que tienen los clientes, sí. Bueno, eso habla del profesionalismo que has demostrado durante todos estos años y también de las ganas que demostrás y la pasión que le pones a tu trabajo. Yo creo que cuando a uno le gusta algo que hace, es como que te sale bien porque lo haces con ganas, con pasión y te sale bien. O sea, me parece porque no ha sido fácil, digamos, lo que tuviste que vivir extra laboral, digamos, extra comercial, como para seguir con ganas y con fuerza al frente del negocio, ¿no? Me gusta, me encanta, sí. Bueno. Viví, ya la gente cuando me dice, ¿qué estás por hacer ahora? Porque reformé tantas veces. Era muy chiquita, ya hice 4 reformas, bueno, ahora ya no puedo hacer más porque me quedé sin casa. Estoy tirando para atrás. Ahora ya no hay más lugar, pero me gusta mucho, sí. ¿Cuántas personas trabajan con vos ahí en la óptica? En este momento hay 4 chicas que están en el tema de atención al público, una ayuda en el taller, 2 ayudan en el taller, ahora con el tema de las obras sociales, de las autorizaciones, que antes autorizaban las mutuales, ahora se autoriza en la óptica, todo lleva más tiempo. Tiene que tener el sistema de la obra social para subir la orden. Sí. Y después ahora se está iniciando una contactóloga que
yo tuve contactólogos, pero hacía unos años que falleció y estaba medio desamparado el tema. Yo hacía algo así, pero muy poco, y ahora está comenzando una chica que anda muy bien. Así que serían 5. Bien, muchas personas dentro de la óptica para atender todas las demandas. ¿Seguís trabajando en el taller, yendo a trabajar en el taller? El taller es lo que más me gusta. ¿Sí? Sí, me encanta. Al público casi ya no atiendo, la verdad, pero el taller me gusta mucho. Para mí cada anteojo que hago es especial, no es que lo hago en serie. Mirá vos. Sí. Una obra de arte. Y bueno, porque imagínate Emily, mi hija, me dice, cuando se pone el anteojo, lo renovó este año, me dice, bueno, qué buenos gráficos que tienen estos anteojos, ¿viste? Sentir que estás viendo bien nuevamente gracias al trabajo, porque si lo calibraste mal o lo centraste mal, Sí. no te sirve, digamos, ¿no? El tema de la contactología también es muy gratificante en ese sentido, ¿no? Porque por ahí con los anteojos no logran la visión que logran con las lentes de contacto, y hay gente que realmente vos le pones la lente de contacto y se emocionan de la visión que logran. Es muy gratificante. Imagínate esos chicos que nunca vieron o que nunca escucharon y que por esas cosas pueden ver o escuchar de nuevo o por primera vez. Bueno, esa sensación debe ser inmensa, ¿verdad? Sí, o en la gente grande también, ¿eh? Porque Sí, por ahí- eso te digo. En tu condición de mujer, ¿crees que te fue más fácil, más difícil poder insertarte en el mundo laboral, en el mundo comercial, empresario? No, creería que no, por el hecho de ser ¿No mujer notaste me parece diferencia, que no. digamos, por la No. cuestión género? No, para nada. En este rubro creería que no, por ahí en otros quizás sí, pero acá no. En este no, en este bien accesible. Dentro del trabajo del óptico y sobre todo, ¿cómo o cuál crees que tiene el rol que lleva los valores de un profesional al éxito dentro de la carrera de óptico? Creo que tiene que ver, bueno, la responsabilidad, una de las cosas en los trabajos, en cuanto a realizarlo bien y a cumplir con las entregas, ¿no? Que cuando uno promete para un día que estén, puede pasar, a veces pasa que no, pero en general trato de cumplir. Tiene que ver con la honestidad, que si por ahí uno hace mal un trabajo, bueno, lo reconozca, que a veces puede pasar. No, o sea, no sos la máquina. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? La responsabilidad de hacerlos bien, la buena atención también, dedicarle un tiempo en la venta. Sí, porque lleva su tiempo hasta que encuentres un anteojo, un marco que te vaya. Y en cuanto a la honestidad, yo siempre le digo a las chicas de decirle qué le queda bien y qué no, honestamente. Si por ahí, bueno, si no te queda bien, el cliente dice, pero a mí me gusta, bueno, está bien, pero avisamos que ese no te queda bien. Y hay algo que a veces también es importante dentro de cualquier negocio, que es, y sobre todo los que conllevan o que se llevan de la mano con la moda, ¿cómo haces o qué estrategia tenés para estar siempre a la vanguardia, siempre viendo los nuevos modelos de marco, los nuevos materiales que hay, y bueno, y qué se va haciendo con lo que va quedando fuera de moda? Bueno, yo tengo mucha mercadería porque siempre fui de comprar, porque como me encantan los anteojos, entonces compro. No exactamente todo lo que vendo, sino que compro más. Entonces tengo muchísimo, pero hay moda, pero no es tan exagerada por ahí como en otro, como en la ropa o en los zapatos, ¿entendés? Por decirte, pueden haber anteojos de colores, pero no son los más. Uno quizás compra 20 más discretos y 2 de colores, entonces es más difícil que queden esos anteojos. Pero las modas acá siempre nos llegan un poco más tarde al interior, pero llegan. Sí.
Bueno, un oyente nos está preguntando, Jonathan, dice que es difícil diferenciarse en un mercado como es el de las ópticas al haber tantos. ¿Cómo hiciste para diferenciarte y continuar y progresar en el tiempo? Y creo que caemos siempre en lo mismo, ¿no? Que no es una cosa rápida, que por ahí son muchos años, no hay que tirar la toalla, que hay que seguir siempre con la misma responsabilidad, haciendo bien los trabajos, pero es tiempo, o sea... Lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Yo me acuerdo que cuando comencé, y eso que estaba en muy buen lugar, vuelvo a decir, y que costó hacer la clientela. Y costó mucho hacerla, no es fácil, no es tan rápido. Sí. ¿Qué te podés acordar de don Fernández? ¿Qué consejo te pudo dar? Porque él fue comerciante toda su vida. ¿Te pudo pasar algún consejo particular? No fíes, Titina, alguna cosa de esa. No, como que no me daba esos consejos, no me daba consejos, digamos. Nada más que uno a veces va copiando cosas de lo que ve de sus padres, ¿no? Pero no es que me daba ningún consejo en cuanto a eso. Sí, fié, pero como todos. Sí, con algunos te fue bien y con otros no, pero bueno. No me quiero acordar de esa parte. Ahora no es tanto como antes por las tarjetas de crédito, porque antes sí era mucho, pero ahora son las menos. Ahora la tarjeta de crédito es la del problema. Marcos nos escribe y dice un excelente Marquitos, excelente programa, una invitada de lujo y por supuesto una verdadera guerrera, nos reconoce Marcos. Y la verdad que tengo una familia espectacular. Sí. Sí. Y sobre todo numerosa, porque si ya eran 10 hermanos de parte de tu papá, sí, ¿no? ¿Cuántos eran del lado de tu mamá? No, del lado de mi mamá re poquitos. O sea, eran 3, 4 hermanas y una no tenía hijos, la otra, mi mamá tenía 1, la otra tenía 2, o sea, y la otra 2, o sea, eran muy poquitos. Eran ahora todos la numerosos. familia de mi papá sí, muy numerosa y bueno, tengo muchos primos acá en Buenos Aires, en España. Quedan todavía raíces en España para ir a visitar. Sí. Me mencionabas recién el tema de las tarjetas y cómo cómo te encontrás con esta nueva metodología de las ventas con tarjeta, de los nuevos y cómo afecta, por ejemplo, el comercio electrónico al rubro de la óptica. No, me parece que está bueno, ya te digo, porque ahora la gente tiene la posibilidad de poder hacer en cuotas más largas que quizás antes con una financiación personal no se podía hacer. Está bueno eso. Después el tema de las transferencias también se va, porque la gente casi no se mueve con efectivo, ya es menos. Sí. ¿Y cómo afecta el comercio? Si bien dijiste que es un comercio desleal, la venta de algunos tipos de anteojos, ¿afecta realmente al rubro la venta de comercio electrónico? Mercado Libre o las ópticas que tienen y que te venden a través de su página. Sí, no sé si las ventas son alrededor vienen de Mercado Libre, pero también acá hay gente que tiene lugares de venta que no son ópticas o en la casa o por las redes y quizás afecta más, me parece, lo que es a nivel local que lo que es por Mercado Libre. Me parece que es más porque está más a mano, porque... Y de última viene de un lado profesional, digamos, si es una óptica, supongamos que te quieras sumar al canal digital, es una profesional, una óptica de trayectoria que te está vendiendo y te está ofreciendo algo que es seguro. Eso es también importante analizar. Los proveedores... Hay que recordar que a lo mejor dentro de tu negocio no sé cuánto participará la venta por receta, o sea, porque
Comercio electrónico, si tenés que pedirle o mandarle una receta que todo lo haga, ya se impide. Entonces, a lo mejor afecta lo que son accesorios, que a lo mejor un anteojo de sol, también, o aquellos que ya te venden el anteojo con la graduación sin saber qué graduación es la que vos necesitas. Afecta en el sentido, por eso, de que ahora traen mucho los armazones estos que no son buena calidad, la verdad. Pero la receta es muy difícil de hacerla porque se puede hacer, pero no se hace bien, porque si no, no ves si le calzó bien, porque, o sea, yo particularmente me fijo que le quede la patilla bien, que no sea corta, que le calce bien en la nariz, que se toma la distancia interpupilar, y esas cosas no se pueden hacer. Sino... Comercio electrónico, hacerle la distancia pupilar no le podés hacer. No le podés hacer mirar al punto, digamos. Mirá acá, fijo, no se puede. En cuanto a las lentes de contacto, lo mismo, viste que hay otros países donde se venden lentes de contacto hasta en los supermercados, pero nosotros lo hacemos de manera muy responsable, o sea, para vender un lente de contacto se toman los radios de curvatura de la córnea, se ve que el lente le va, no es que se vende así nomás. Más allá del estudio que te hace... De lo que te da el médico, sí, el médico te indica la graduación, pero después hay que tomar otras medidas para ver cuál es la lente apropiada. Y enseñar a poner También, y a sacar, también. que ese es todo un arte, digamos, Sí. porque no es ponerte y Es cuestión sacarte. de paciencia. Bueno, yo conozco a uno que casi se desesperó, casi se tiró no se pudo sacar el anteojo, la lente de contacto y estaba desesperado el tipo. Pero bueno, entonces bueno, es todo un trabajo de una educación que hay que hacerle a la persona, digamos. Sí, ¿no? nosotros también, cuando se retira la lente, siempre se le enseña el manejo a poner y a sacarse. Y bueno, igualmente con el manejo de las lentes comunes, digamos. Y Titina, este es un tema tal vez un poco más delicado que un poco que la parte comercial, que por ahí conocemos los tres, pero también es parte de nuestra vida y parte de lo que nos hizo, lo que nos hace ser lo que somos. Y bueno, contanos un poco esta historia de tener una granja, con una experiencia, de contar un poco esto que fue esta situación personal en la que estás con estos chicos en adopción y estas cosas. ¿Cómo es tu vida desde ese momento? Bueno, cuando pasó lo de mi nene, tenía 6 años, hoy va a cumplir 20. Estuve 6 meses en Córdoba con él. En ese momento, la verdad que la gente que trabaja conmigo siguió adelante con la óptica porque fue mucho el tiempo. Sí. Después, cuando volví, me costó volver a la óptica. Al principio creo que fueron, no sé si 1 año, 2 años, no me acuerdo bien, pero me costó y fui de a poquito. ¿Te costaba volver o te costaba dejar a tu hijo? Me costaba dejarlo porque, o sea, siempre había una urgencia con él y entonces me costaba hasta el día de hoy, ¿no? Me cuesta mucho despegarme. Sí, te veo muy pegada al teléfono, muy pendiente del teléfono. Sí. No, me cuesta, por decirte, yo tengo que viajar a algún lado y voy y vengo en el día porque no querés estar lejos. No, me cuesta mucho, no me puedo despegar porque aparte es muy difícil también porque se necesita de gente que lo conozca y no es fácil. Entonces, para que lo atiendan. Entonces, cuando vine de Córdoba, empecé a buscar un lugar porque se me ocurrió hacer algo. Entonces dije, voy a hacer un centro de rehabilitación o algo así. Bueno, fui a hablar a varios lugares, entre ellos la municipalidad, para pedir un lugar, pero nunca me dieron nada. Entonces, conseguí un lugar, una quinta, que era una tierra fiscal que compré, que está por la 51, pasando la 48, ahí unos 400 metros más adelante, un lugar lindo. En ese momento era un basural. Bueno, y empecé cercándolo, me ayudaron mis tíos, trayéndome alambre, poste.
pero el papá de Marco fue uno, y de Edgardo, que me ayudó. Pero no es fácil porque me robaron muchas veces, entonces voy un paso adelante y dos para atrás. Claro, pero no te desanima, seguís con la idea. Digamos que un poco sí, pero sigo con la idea, o sea, no la abandono. Está el lugar, tengo a alguien que cuida y no estoy haciendo nada, pero el proyecto está y es muy lindo. La idea es hacer como tipo el hogar, no sé si es hogar de niñas, el que está en la 28, Sí, o el hogar de niñas que tienen 28 y 23. ¿Cómo? 28 y 23. No, pero el que 26. yo te digo es el que está por la 28, que tienen como, tienen pollo, hacen quinta. Sí, el que está del otro lado de la 28. El hogar especial de Honorio. Ajá, ese. Una cosa así, porque por ahí los chicos especiales van a una escuela común y como que se decepcionan un poco. Entonces, que puedan hacer actividades que no se pueden hacer en la escuela, pero que ellos puedan sentirse que logran cosas. Por decirte, si se hace un vivero, que hagan plantines, que puedan ordeñar una vaca, que juntar los huevos, esas actividades que por ahí están tan buenas. Esa fue la idea, pero ya te digo, me está costando mucho. Hace años que tenía 2 caballos, me robaron los caballos, entonces... Bueno, sí, la verdad que te desanima. Y que hablo con gente que por ahí digo, bueno, voy a hacer, y me dicen, no hagas los baños porque te van a robar. Entonces, Sí. Bueno, Mariela Fernández dice muy buen programa. Mi prima también. También tu prima. Estamos toda la familia. Sí. Qué bueno. No, una gran óptica y un saludo para gran persona que Tina nos pone, Mariela. Y bueno, esto es parte, como te decía, de toda nuestra carga personal que hace que nosotros estemos al frente de un negocio con determinadas características y que la gente te reconozca como profesional y que te siga eligiendo. ¿Y qué tenés en vista? Bueno, ya dijiste que remodelaciones no tenés Por más ahora. para hacer. No termino todavía la última, así que todavía me faltan cosas. Y contanos un poco cómo ves en los próximos años, no te digo el futuro, pero en los próximos años, la profesión del óptico, cómo puede ser que se vaya desarrollando, o si en los próximos años el rubro de la óptica. Y yo calculo que por ahí esta venta por las redes nos puede influir, ¿sí? Sí. Pero bueno, tenemos que seguir apostando y haciendo lo mejor posible. Creo que a la parte donde uno asesora y a la parte donde uno toma medidas, no va a ser fácil de reemplazarla. La parte humana. También. Por eso, sí. entonces, sí, bueno, yo te tomo las medidas, estás interactuando con una persona. La elección, que por ahí tenés muchas opciones para... yo personalmente, por ejemplo, cuando compro, cuando me quieren vender, me mandan fotos o folletos, más que folletos, fotos, ¿no? De diseño, no me gusta, nunca compro así, porque... Vos querés ir verlo, tocarlo. Y ver el material y ver la calidad, o sea, si no se pueden apreciar esas cosas. Hablando de materiales, de los marcos, se ha visto mucho que ahora hay diseños de los marcos a través de tecnología 3D. También hay marcos sobre materiales reciclados o reciclables, como en algunos casos también de madera. ¿Cómo ves esa tendencia dentro de la óptica? Mira, no los he visto personalmente. A los de madera no los veo bueno por el tema de... Tuve alguna vez, creo, pero es un material muy duro. No creo que pueda andar bien, ¿viste? Sí. Después, como te decía, los materiales hechos con plásticos de 3D. Esos también se están usa usando mucho el mucho. material del TR90, que es un material que es muy flexible, que es liviano,
hay muchos materiales nuevos y bueno, se va superando continuamente, ¿eh? Sí, sí, seguramente. Es un... Titina, después de tantos años de trayectoria, después de tantas cuestiones personales, ¿de dónde sacas fuerza? ¿Quién te apoyo? Veo que la familia siempre está muy presente. Sí, siguen escribiendo. Pero, ¿dónde Sí, sacas aparte fuerza? de las situaciones difíciles como me pasó, siempre estuvieron muy presentes, siempre. Han viajado un montón de veces a Córdoba, tanto familia como amigos, ¿no? Sí, eso también es una gran No red de sé, contención. ya es mi manera de ser nomás. Sí. Es el empuje, la genética, Hay un, la sangre española. alguien que nos está mirando, que nos pregunta, José Luis nos está preguntando si tenés algún proyecto de generar negocio en otra ciudad. No. Tuve una vez una óptica que abrió una sucursal en la calle 1 y 18 y no funcionó bien y la verdad tampoco me sentía muy cómoda. No, es como que yo amo el lugar donde estoy y ahí me siento bien y ahí quiero hacer cosas. No, ¿Te apasiona otra el cosa. hacer vos, el trabajarlo, el cristal? Intenté también, tuve otro negocio, tuve un comedor, puse negocio, hice cascadas, Sí. pero siempre no me convencía. Hoy Volvía- en la actualidad estás solo con la óptica, no Sí. tenés otra. No. ¿En algún momento intentaste otro rubro? Sí. Intenté, puse un comedor, no sé si conocieron Sí, un sí. comedor La Chacra. Sí, donde que hoy también está- le puse todas las ganas. Bueno, ahí fue un problema más personal, entonces no, me abrí y después de eso puse ahí un negocio donde hice cursos, hice fuentes y cascadas porque me gusta también. Pero es como que yo cuando voy a trabajar, para mí es un placer ir a trabajar. Y cuando algo me cuesta, digo, ufa, tengo que ir, me parece que no sirve. Entonces no lo hago más. Sí, me acuerdo era un muro con un aljibe y Ajá. un día cayó el muro y apareció Ajá. lo que está hoy, digamos, Sí. porque quedó igual, Sí. el techo, Sí, las muy paredes. parecido. Después lo reformaron un poco, pero muy similar. Muy sí. similar quedó, digamos, a lo que es hoy, pero bueno, sí me acuerdo, hace Hemos bastante. ido con mis hijos varias veces a comer ahí en la chacra. Después tuvo un sobrino tuyo también ahí con la actividad de la chacra, ¿o no? No, realmente comenzamos juntos, Ah. ¿sí? Pero bueno, después ahí justamente es donde hubo problemas y yo me abrí. Ajá. Bien. Dice, muy buen proyecto el que mencionó con respecto a la contención de niños, el que está Rosy, es una chica que nos está escribiendo. Así que, bueno, a todos aquellos que nos están mirando, nos están siguiendo, que lo puedan llegar a ver después a la grabación, los invitamos a que nos cuenten, nos propongan nuevos entrevistados de acá, de nuestra ciudad, para conocer un poco la historia de ellos, cómo se fueron haciendo, qué desafíos fueron enfrentando y por supuesto, toda la carga personal que nosotros traemos como empresa. Adri Gómez dice, ¿cada cuánto tiempo es recomendable ir al oftalmólogo? Y bueno, el oftalmólogo Todos es los el que años. le El que te dice tiene cuándo que tiene decir. que volver, sí, porque Sí. no todos los casos son iguales. Sí, es por vos que vaya todos los meses. Para mí que vaya todos los meses, pero generalmente pueden ser 2 años, pero hay veces que tienen que ser cada 6 meses, eso lo decide el médico. Sí, sobre todo cuando va viendo la patología que va Sí, teniendo sí, el por chico. eso hay casos en que avanza muy rápido y tienen que ir más seguido, sí. Sí. ¿Y cómo, si bien no es propiamente de la óptica, pero ahora mucha gente se está haciendo las operaciones para sacarse las cataratas? ¿Los alentás a que hagan ese tratamiento, como desde tu punto de vista, si bien no es lo tuyo, no? No, lo de cataratas es una cirugía que se hizo siempre, que generalmente se da en gente mayor. Sí. Después están las cirugías refractivas que se hacen para dejar de usar anteojos. Sí. Pero depende de cada uno, si lo quieren hacer, sí. Son técnicas seguras, digamos. Sí, yo creo que sí, son seguras. A veces vuelven a usar anteojos y a veces no, pero bueno, si la gente decide hacerlo, está bueno. Tampoco puedo querer todo para mí. No.
Rodi, una pregunta última. Más allá de la resiliencia que tenés vos, por todos los temas que nos has comentado, el tema de la partida temprana de tu mamá, de tu hijo, o sea, que te demuestra una persona de mucha resiliencia. ¿Qué crees vos que aportaste a la parte comercial como para tener éxito durante más de 30 años Óptica Galileo? Ir renovándose también, ¿sí? El lugar fue bueno, la constancia, ¿sí? De siempre la renovación constante, de así sea el espacio físico, pero ayuda mucho. Sentir que está evolucionando, el cliente que venga sienta que evolucionó donde está entrando. Sí, aparte también te da mayor comodidad para trabajar, porque antes en un principio se atendía al cliente parado, ahora el cliente se sienta, se le muestra, y hay que ir adaptándose a los tiempos que van cambiando. Adaptándose. Bueno, muchísimas gracias, Titina, por acompañarnos en esta hora de Infoempresas, todos los martes a las 19 horas. Te hicimos hacer algo distinto. No sé cómo me convenciste, pero bueno. Pero no dolió tanto. Así que bueno, muchísimas gracias, Titina. Muchas gracias, Rodi. Tu despedida. Gracias, sí, la verdad que apasionante la vida de Titina. La verdad que una mujer, como dicen todos los mensajes, una luchadora. Así que agradecerle a ella, agradecerle a Martín, agradecerle a Magenta por los estudios. Así que agradecerle a la gente también por estar mirando. Siguiendo. Hasta la próxima será. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos y a todos los clientes que siempre siguen confiando en la óptica. Muchas gracias a todos ustedes por estar allí, detrás de esa pantalla, esa pequeña pantalla, gran pantalla, lo que fuera, pero siguiendo lo que nosotros estamos tratando de hacerles llegar. Muchas gracias, Titina, muchas gracias, Rodi. Será hasta siempre. Muchas gracias.